Planetas y Atlántidas. Cultura, literatura y curiosidades para mentes inquietas. Un espacio de Ediciones Atlantis, aquí en Radio Inter. Bueno, ya ha pasado el verano, o al menos gran parte de él, regresamos con un nuevo e intenso programa de Planetas y Atlántidas. Arrancaremos con Teresa Abedul coordinando la sección Ratones de Biblioteca, junto al escritor Manuel Cano Ruiz Ocaña, para hablarnos sobre esos porqués de Madrid que se nos quedaron en el tintero. Y es que es imposible abarcar los temas completos en cada programa. Así que a ver si hoy rematamos esas curiosidades sobre Madrid, como por ejemplo, qué son las casas a la malicia en Madrid. O también, cómo el duque de Sexto, para mantener las calles limpias, impuso multas de 25 pesetas a quienes tiraran aguas, bueno, pues ya sabéis, aguas con esas suciedades que había antiguamente por las ventanas. Aguas fecales, sí. Pero hoy además descubriremos por qué Madrid se llama así. Buenas tardes, Teresa. Buenas tardes, Jota. Buenas tardes, Manuel. Muy buenas tardes, Jota. Continuaremos con temas lunáticos con nuestro querido Emilio Porta, maestro interruptus, cuando el director del programa habla. Bueno, esto es una provocación que tengo que contestar. Lo voy a contestar ahora mismo. O sea, vamos a ver. ¿Ustedes quieren que el programa sea aburrido, rígido, que no estemos aquí entre todos pues dialogando y debatiendo y tal? Pues nada, háganme callar, ya está, hazme callar. Bueno, pues como decía maestro interruptus, Claro. Y los escritores y especialistas Gabriel Montevado y Julio Holgado, para hablarnos en profundidad sobre los asesinos en serie. Anteriormente tocamos el tema, pero hoy vamos a entrar de lleno en el meollo. Por supuesto, no nos dará tiempo de hablar de todo lo que tenemos en manos. De hecho, va a dar para 3 o 4 programas más. Así que bueno, pues servirá para que este espacio tenga una continuidad en las próximas semanas. Veremos qué es un asesino en serie, de dónde surge la definición de serial killer. Hablaremos de la diferencia entre asesinos en serie, asesinos en masa, asesinos relámpago y asesinos itinerantes. ¿Cuáles son los antecedentes de un asesino en serie? ¿Cómo fue su juventud o su infancia para transformarse en una bestia? Prepárense porque hoy tenemos un plato fuerte en nuestro menú literario. Perdón, si ustedes tienen, algunos de los oyentes, tienen deseos al volver de vacaciones de matar a alguien, eso no significa que ustedes sean asesinos en serie, simplemente que volver de vacaciones cuesta trabajo. Bueno, buenas tardes, querido maestro interruptus Emilio Porta. Buenas tardes, Jota. Buenas tardes, Gabriel Monte. Buenas tardes a todos. Y Julio Holgado, que entrará en breve. Y ya para finalizar, en Cazadores de Duendes hablaremos de los finalistas de novela histórica de la novela edición de los premios Atlantis La Isla de las Letras, que se fallará en el mes de noviembre de 2018. Antonio Castillo Olivares Reisa, jurado de novela histórica de los premios Atlantis, hará un repaso de las obras finalistas. Así que buenas tardes, Antonio Castillo. Buenas tardes, Jota. Y comenzamos con Ratones de Biblioteca. Ratones de Biblioteca. Peculiaridades literarias que te dejarán con la boca abierta. Aquí, en Planetas y Atlántidas. Bueno, tenemos ya con nosotros a Teresa Abedul, la autora del libro Bodoko, El hilo de la vida, para todos aquellos que adoran la cultura japonesa, y a Manuel Cano Ruiz Ocaña, autor de la novela Gaia, la comunidad, una obra repleta de espiritualidad. Y como mencionaba al inicio del programa, vamos a desgranar esos porqués y curiosidades de nuestro amado Madrid,
que se quedaron en el tintero anteriormente, que son esas casas a la malicia en Madrid y sobre todo porque Madrid se llama Madrid. Así que buenas tardes, Teresa Bedul. Buenas tardes, Jota. Buenas tardes, Manuel. Y Muy muchas buenas tardes. gracias por estar esta tarde con nosotros. Y Nada, es un placer. Y buenas tardes, Manuel. Bueno, Buenas tardes. todo vuestro. Bueno, las ciudades acostumbran a tener historietas paralelas a la verdadera historia. Yo no nací en Madrid, pero voy a incluir una historieta que me parece muy divertida. En la ciudad en la que yo nací hay una preciosa villa que mira la bahía y popularmente se la conoce como Villa de las Condenadas. Podemos pensar que sus moradoras eran violentas asesinas, de cómo nos va a hablar luego Gabriel, pero nada más lejos de la realidad. En esta bonita casa vivían dos señoritas. ¿Delincuentes? No, solo ambiciosas. A la edad de merecer, ningún pretendiente les parecía el adecuado. Según cuentan, los jóvenes hacían cola por ser el elegido y ellas decían, o conde o nada. Y de ahí las condenadas. Y también se quedaron solteronas de por vida. Siguiendo con edificios, en Madrid, en la época de Felipe II, había unas casas que se denominaban, como ha dicho Jota, casas a la malicia. Manuel, que hemos empezado con el maestro Interruptus. Me parece que esta historia puede ser un poco subidita de tono, Sí, ¿no? es que eso de interruptus suena a otras cosas. Yo confío en ti, Manuel, confío en ti, pero no soy yo, ¿eh? Escucha, antes de imaginar lo que puede que sea o no sea, durante siglos la mayoría de casas de Madrid, excepto los pisos de la Plaza Mayor, tenían solo una planta. La culpa la tuvo Felipe II al trasladar la corte a Madrid y establecer por primera vez una ley que obligaba a los habitantes de la ciudad a alojar en sus casas a los miembros de la corte. Con esta ley, que se mantuvo hasta 1860, el rey solucionaba el alojamiento de embajadores, servidores, funcionarios, etc. La ley venía acompañada de un impuesto llamado regalía de aposento. O sea que le regalaban una casa. Más o menos. Así obligaba a los propietarios de casas de más de un piso a ceder las demás plantas, de forma gratuita, a los mencionados miembros de la corte. Así, los madrileños comenzaron a construir casas de una sola planta, para no cumplir con esta obligación. En las herencias, a la hora de repartir estas casas, era muy difícil y fueron llamadas de incómoda repartición. Ahora entra el gracejo madrileño que las denominó casas a la malicia, porque maliciosamente se buscaba la forma de eludir el impuesto. Qué listos eran y no me Pues sí, extraña, pues sí. ¿eh? Bueno, el ingenio, Manuel, fue aún un poquito más lejos. Las casas de 2 pisos, pues existían y también se camuflaban, claro. ¿Y por qué se camuflaban? Pues por si recibían la incómoda visita de un inspector. Aparentemente la planta baja se destinaba a los establos, la primera a la vivienda y la segunda a un desván de trastos, aunque todas las estancias las dedicaban a la vida familiar. Claro. Pero además había otro motivo. ¿Sí? Sí, el primer piso pertenecía al rey. ¿Cómo? Sí, y podía venderlo a quien quisiera. Si el dueño del edificio tenía dinero, se lo compraba él mismo al monarca. O sea, se lo recompraba 2 veces. Claro, necesitaba engrosar su arca. Le Pero iba bien Manuel, al monarca, ¿no? Además. parece. Pero Sí. Manuel, si el propietario no tenía el parné para esta compraventa de tú me mío, conmigo y sin ti, ¿qué hacían? Pues entonces no quedaba otra y era preferible construir viviendas de una sola planta. De hecho, se calcula que a principios del siglo XVI había en Madrid unas 1000 casas malicia. Fíjate, y nos ha dicho Antonio Castillo que habría unos 10.000 habitantes. Sí. O sea, eran muchas. Muchísimas. Porque, claro, en cada casa no solo vivía una persona, vivía una familia. Ujú. Vaya. Pues ahora, algo que podéis hacer como trabajo que os pongo, ¿eh? Al pasear por la Plaza de la Encarnación, no sé si os habéis fijado en el edificio realizado por el arquitecto Alberto de la Madre de Dios, que es apellido, ¿eh? Que no es insulto, es apellido. Bajo una ventana del convento de la Encarnación hay una placa que reza: prohibido hacer aguas, bajo multa correspondiente. Esto de aguas no es el coger la palangana y tirarla por la ventana al grito de agua va, no, es otra cosa. Ahora quedará más claro. En 1857, el duque de Sexto asumió la alcaldía de Madrid y se propuso tener unas calles limpias y relucientes, con lo cual tenía que corregir algunas costumbres de los madrileños. Y entonces, ¿qué hizo? Publicó un bando en el que indicaba que cualquiera que hiciera aguas sería multado con 25 pesetas de vellón. La verdad que era una cantidad exorbitada para la época.
Entonces vuelve a entrar en juego el gracejo castizo. Y antes de leerlo, yo me disculpo y al final me disculparé otra vez. A ver. Y esto no es el pasquín, ¿eh? Ahora veréis, porque el que lo inventó la coplilla, bonico no será, pero bien hablado tampoco. Veréis. 5 duros por mear. Caramba, qué caro es esto. ¿Cuánto querrá por Cepi? El señor duque de Sesto. Yo me vuelvo a disculpar, ¿eh? Oye, ¿sabías por qué Madrid se llama así? No tengo ni idea, la verdad. Pues mira, con el fin de vigilar el paso de las tropas cristianas por los puertos de la sierra, Muhammad I, en el siglo IX, levantó una torre atalaya en el lugar en el que hoy está el Palacio Real. Para defender el emplazamiento militar, mandó levantar una sólida muralla. Dentro de esta fortificación de 9 hectáreas estaba la ciudad de Mairit, que en árabe significa lugar de agua, arroyo matriz o arroyo madre. ¡Qué bonito! Sí, la verdad que los árabes para poner nombres, los más bonitos. En recuerdo del arroyo que discurría por la calle de Segovia y que era fuente de vida. La Y en árabe se pronuncia como d, parecido a Maidrit. El lenguaje romance se pronunciaba Matrit y de ahí llegamos a Madrid. Anda, ¿y sabéis por qué a los madrileños se les llama gatos? Gatos y ballenatos también, ¿no? Que Sí, luego veremos lo de la ballena, ¿eh? Sí, Que lo de la sí. ballena es muy divertido. Pero gatos no porque hacen miau, ¿eh? Ni porque andan así sigilosamente. ¿Qué va? Cuando Alfonso Que VI y piensan sus... mucho con el coche y tienen que levantar. Calla, no me hables de coche, que me dejé medio coche en el hospital de Montepríncipe. Sí, calla. Ya luego nos lo cuentas. Sí, luego. Los espectadores, también digo espectadores. Los oyentes. Radio escuchas. Querían saberlo también, anda cuenta. Uf, no, casi mejor no, que me dan escalofríos. Mira, cuando Alfonso VI, que esto es más divertido, llegaron sobre el año 1083 a la conquista de Madrid, pues se toparon con la muralla que Manuel nos ha descrito, que 9 hectáreas de muralla, bueno, la rodeaban 9 hectáreas. Era imponente la murallita, ¿eh? No déjate los castillos de los niños de arena. Pues uno de los soldados trepó con valor, arrojo y ligereza por la muralla. Al verlo, la gente, graciosilla ella, exclamaba: ¡mira, si parece un gato! A partir de entonces, él y sus descendientes recibieron el apellido de Gato, siendo uno de los grandes linajes madrileños. ¿Conocéis a algún don Gato? Yo, la verdad Sí. que no. Estaba sentadito en el tejado. Sí, pero estaba es el único que- señor Ese Don era un Gato. gato. Claro. Claro, de ahí viene lo del señor Don Gato, porque era de Madrid el gato. Qué curioso. Qué bueno, ¿eh? Pues mira, ya nos lo ha adelantado Jota, pero también a los madrileños se les llamaba vallenatos. Porque bailan muy bien. Bueno, igual puede ser, pero en este Es caso otro no era tipo por de eso. vallenato. Es otro tipo, sí. Que era muy gordo. Puede ser. En el siglo XVI se corrió la voz de que bajaba una ballena por el río Manzanares. Muchos Hay una son... canción también de esa, bajaba una ballena por... ¿No sabéis? Yo no. No sé. Ah, esa sí, no- yo no. ¿Cómo es? Una ballena por el río Sí, Manzanares. parece increíble, pero así era. ¿Qué ocurre? Que muchos hombres acudieron a la llamada. Su intención no era la de recrear la vista, y guardar en su retina algo histórico, insólito, increíble, extravagante o raro. No, su propósito era dar muerte a la ballena. La sorpresa fue que no encontraron ninguna ballena surcando el Manzanares. Lo que sí que había era un tabernero gritando: ¡una va llena! O sea, ¡una Sí. ballena! Sí, sí. Y de ahí a la ballena. Ándale. Y entonces- Mataron al tabernero. Igual, claro. Y si era encima muy regordote... Eso entronca con la segunda parte del programa sobre los asesinos en series. Asesinatos. Aquí. Ya les hemos advertido. refiriéndose a unas barricas que se habían escapado de su taberna al inundarse el sótano en el que las guardaba. De la rechiflina de la ballena se quedó el apodo de ballenato. Qué bueno, me ha gustado mucho. Y ahora, Oye, ¿el río cómo sería entonces para que fuera? Sí, porque si es el de ahora... Si es el Manzanares de ahora, una sardina, si acaso podía pasar por ahí. bueno, ¿os habéis fijado que el Palacio Real está todo construido en piedra? Sí. Sí. ¿Y Sí, por sí, qué? sí, te fija uno, sí. Porque el antiguo alcázar, que era de madera, el día de Nochebuena, en el año 1734, sufrió un incendio pavoroso. Se cree que fue una lámpara de aceite la que prendió las pinturas y los barnices del pintor Ranrac, ya que este pintor estaba redecorando algunos salones del alcázar. El fuego pues se propagó muy rápido y en el alcázar no había agua. Entonces los que estaban allí, ¿qué hicieron? Imaginación al salvamento.
arrancaron los cuadros de los bastidores y los tiraron por la ventana al patio de armas, y así consiguieron salvar pues algún Velázquez, Rubén o algún Tiziano. El día 28 estaba todavía el palacio en el Alcázar en llamas, así que debió ser un incendio bastante importante. Esto le vino de perlas a Felipe V. Debía ser bastante tiquismiquis, es una opinión, ¿eh? Estaba acostumbrado a vivir en París y en Versalles, y el Alcázar no le gustaba nada. Entonces, ¿qué se le ocurrió? Ordenó la construcción del mejor palacio conocido en Europa y digno de la Casa Borbón. Estamos hablando del Palacio Real de Madrid. Así es, sí. Bueno, pues nos da tiempo la última, chicos. La que tú elijas, Manuel. La que más Pues bueno, mira, te guste. Uno de los hospitales más emblemáticos de Madrid, La Paz. ¿Por qué se llama así? ¿Por qué prefieres? ¿Que le llamen el de los enfermitos, los pochitos, los malitos, O el los de la guerra, vomitadores? o el de la O el guerra, de a la lo guerra. mejor. Pues va por ahí un poco el tema. Por ahí va. Sí, este hospital se inauguró en 1965, cuando se cumplieron los 25 años de paz tras la Guerra Civil. Anda, qué casualidad. En pleno centro de la capital tenemos un cachito de cielo. ¿Solo un cachito? Sí. Pero sí tenemos mucho, lo que pasa es que los edificios no dejan verlo, ni la contaminación tampoco. Efectivamente. Así es popularmente conocida la iglesia del convento de la Congregación de las Misioneras del Santísimo Sacramento y María Inmaculada. Esta iglesia está en un antiguo palacio del siglo XIX y recibe este precioso nombre por la decoración de su retablo con nubes y vivos colores. Ay, qué bonito, muchas gracias, Manuel. Bueno, Gracias, pues Jota. yo creo que hemos aprendido bastantes cosas hoy sobre Madrid en esta... Pero de los osos no hemos hablado. No, el no. oso y el madroño. Y No hemos Madrid. hablado, En no el hemos siguiente hablado. es Bueno, otro La día. siguiente, guárdalo vale, para la siguiente, para sí, otra sí. nos quedamos con el oso y el madroño, Había- que es verdad que se ha había quedado. osos. Sí. Es que Madrid en aquella época, bueno, eso lo digo yo ya, Sí, lo puedes decir. había osos en Madrid y había madroños, había muchos madroños. Entonces, precisamente por eso es la villa del oso y el madroño. Yo ahora no los encuentro, pero en aquella época sí. Y en Ávila el escudo tiene una cebra. ¿Por qué? Porque había cebras. Pero cómo ha cambiado España, ¿eh? Hay que ver. Se ha cambiado. Bueno, vamos a darle la Bueno, palabra a se Jota. nos va el tiempo. Gracias, Teresa. A ti. Gracias, Manuel. Gracias, Teresa. Gracias, Vamos a publicidad y continuamos con temas lunáticos. El 22 de noviembre de 1963 murió asesinado el presidente John Fitzgerald Kennedy. El 24 de octubre de 2017 han sido desclasificados los penúltimos documentos reservados sobre el caso. Aún restan 200 documentos sin desclasificar. Sumérgete en el misterio del crimen sin resolver más importante del siglo XX. Los cazadores siempre son invisibles es la novela de Julio Holgado, que te acerca con habilidad a los entresijos del caso desde el entretenimiento y el suspense. Los cazadores siempre son invisibles maneja con rigor las más avanzadas investigaciones sobre el magnicidio de Kennedy y las intenciones últimas de sus protagonistas. Una novela sorprendente y eficaz. Los cazadores siempre son invisibles, de Julio Holgado, una novela publicada por Ediciones Atlantis, ya a la venta en Amazon y las principales librerías y cadenas comerciales. ¿Qué ocurre cuando la mujer de tu vida desaparece? ¿A qué estarías dispuesto para ir en su búsqueda? Te quiero, de José Luis Pérez Sand, una novela romántica publicada por Ediciones Atlantis, donde sus protagonistas serán capaces de superar el tiempo y la distancia. Te quiero, un libro donde sus personajes sacrificarán incluso la propia vida por la felicidad del ser amado. Te quiero, de José Luis Pérez Sand, ya disponible en las mejores librerías. Conoce Activa Psicología, un centro de psicoterapia que trabaja día a día por mejorar la calidad de vida en niños y adultos. Profesionales con amplia experiencia, atención personalizada y un trato cálido y humano son nuestras señas de identidad para ayudarte en todos los problemas psicológicos. Llámanos al 91 446 47 48 y entra en activapsicología.com. Estamos muy cerca de ti. 91 446 47 48, Glorieta de Bilbao 1, Madrid. Activa Psicología. Psicólogos de confianza. Centro autorizado por la Comunidad de Madrid. 91 446 47 48, Glorieta de Bilbao 1, Madrid. activapsicología.com. Hay libros que cambian una vida y se conservan para siempre. Contrapensamientos, de Emilio Porta.
Un pequeño gran libro editado por Ediciones Atlantis que te ayudará a ver un poco más allá y mejor las cosas que te rodean. Contrapensamientos, un pequeño gran libro que te hará ver todo con otra perspectiva. Pídelo en las mejores librerías. Cada página te abrirá nuevos horizontes. Contrapensamientos. Hola, me llamo Raúl Álvarez Resta y escribí mi primer libro con 5 años, pero ya he cumplido los 6, y se titula Dragones en la selva, y ya a la venta en las mejores librerías. Es un libro de fantasía para niños de 5 a 9. Y recuerden, Dragones en la selva. Tema Lunáticos. Un lienzo repleto de actualidad e historia. Aquí, en Planetas y Atlántidas. Bueno, como ya anunciaba, continuamos en Tema Lunáticos con nuestro habitual Emilio Porta, con Julio Holgado, autor de Los cazadores siempre son invisibles, y Gabriel Montevado, autor de Nadie mató a Kennedy, militar en la reserva y especialista en inteligencia y seguridad, para hablarnos de la psique de los asesinos en serie. Hoy vamos a entrar en el lado más oscuro y profundo del perfil del asesino en serie. ¿Qué define a un asesino en serie? ¿Cuál es la diferencia entre asesinos en serie, asesinos en masa, asesinos relámpago y asesinos itinerantes? ¿El asesino en serie nace o se hace y por qué? Buenas tardes, Gabriel Monte. Buenas tardes a todos. Y buenas tardes, Julio Holgado. Sí. Hola, Julio. ¿Estás por ahí? Buenas tardes. Buenas tardes. Emilio. Buenas tardes. Hola, buenas tardes Julio. a todos. Bueno, vamos a empezar contigo, Gabriel. Muy bien. ¿Cuál es para ti la definición de asesino en serie? Y también voy a añadir una coletilla. Parece ser que muchos asesinos en serie son psicópatas, sociópatas. ¿Lo son todos o no lo son todos? Cuéntanos un poquito. Venga. Bueno, lo que distingue a un asesino en serie, aparte de que cometa varios asesinatos continuados en un periodo de tiempo, es la gratificación psicológica que le suponen esos asesinatos. Eso es lo que de verdad diferencia a un asesino en serie de los demás asesinos. Entonces, algunos asesinos en series tienen enfermedades mentales, otros son efectivamente sociópatas o psicópatas, pero todos no lo son. Esto es como cada persona es como es y cada asesino es como es. Pero a una persona que le produce placer, y un placer además irrefrenable, el matar, yo diría que tiene un tipo de enfermedad mental. Pero no siempre las que tú has dicho. No siempre la psicopatía. Y por supuesto tampoco. ¿Y qué otras? Algunos son esquizofrénicos, pero normalmente los esquizofrénicos no son violentos. Son la excepción, ¿eh? Yo lo que creo es, y algunos especialistas que han estudiado el tema es lo que dicen, que efectivamente tienen una psicopatía que está ahí, está almacenada dentro de ellos, pero el detonante, la mecha que prende la pólvora es unas vivencias que han tenido sobre todo durante la infancia o durante la adolescencia. O sea, verdaderamente son mentes enfermas, pero necesitan de la mecha, de esas privaciones, de esas humillaciones, de un trauma infantil o un trauma adolescente que les ha hecho... Necesitan esa mecha para aprender lo que hay detrás. Hay mucha gente, hay muchos sociópatas y psicópatas que nunca han matado a nadie ni van a matar a nadie. Pues ahí hablábamos antes de empezar el programa, en el mundo de la política, en el mundo son muy buenos de la políticos y muy buenos empresarios, fríamente hablando, porque al no tener empatía, toman decisiones, claro, fríamente, solo pensando en ellos o en su empresa. O sea, son peligrosos desde el punto de vista social, entre comillas. Son buenos relativamente, porque ha habido algunos en la historia que han arruinado más de un presidente sus países. De una multinacional es un psicópata o un sociópata. Sí. Y luego, en cuanto a otras enfermedades mentales, por ejemplo, los dos principales asesinos en serie españoles, el arropiero y el asesino de mendigos,
tenían una enfermedad mental, eran esquizofrénicos, pero es que luego resulta que la gran mayoría de los esquizofrénicos son gente que no es violenta, o sea que esto es cada persona es para el público, que no todo el mundo Sí. sabe, entre un esquizofrénico y un psicópata o un psicótico, ¿qué es lo que diferencias hay? si has dicho psicótico ya es otra Bueno, cosa, bien, ya es pues, que tiene una enfermedad mental. bueno, pero tú conoces bien el tema, cuéntanos Sí, un poco. Un esquizofrénico es el que oye voces, el que se imagina Mandatos interiores de que le Exactamente. dicen Ese que es el- tiene que hacer tal cosa. Ese es el esquizofrénico. Bueno, más cosas, ¿no? Pero básicamente, por ejemplo, el hijo de Sam, que era Berkovich, que es un asesino en serie en Estados Unidos, en Nueva York, que mató a varias personas, decía, claro, eso a veces también lo usan como una estrategia en el juicio para que les declaren mentalmente enfermos y no les manden a la silla eléctrica Sí. o no les manden a cadena perpetua, sí. sino a un sanatorio. Pero bueno, este decía que, por eso se llamaba el hijo de Sam, que Sam, el perro de un vecino, le hablaba y le decía que tenía que matar. O sea, eso te puede dar una idea de... por ejemplo, el asesino de mendigos español, este hombre perdía totalmente la conciencia cuando asesinaba, no recordaba nada. O sea, eran ya periodos muy intensos, no todos llegan a ese periodo tan intenso. Pero Lo que en sí cualquier decía- caso estás confirmando que todos ellos tienen una Sí, tipo alguna de enfermedad psicopatía. o alteración Por psicopatía supuesto. mental, ¿no? Y que se prende con lo que hemos dicho. Y luego lo que distingue a este tipo de asesinos de otros es la fantasía, la gratificación psicológica. O sea, por eso son hedonistas. Narcisistas. No, pero además les gusta disfrutar de ver el último momento de vida de la víctima, torturarlas, de eso sacan ellos su satisfacción. Por ejemplo, el hijo de Sam, cuando volvía a los escenarios del crimen, que él lo que había hecho en realidad es disparar con un revólver a parejas que estaban en coches, se excitaba cuando volvía a los escenarios del crimen. Luego hay un gran componente sexual en este tipo de asesinos. Y no tienen arreglo. Normalmente la mayoría de ellos no tienen arreglo. La mayoría De parece hecho- ser. Yo acabo de leer un libro de John Ronson, que Sí. se titula ¿Es usted un psicópata?, en el que demuestra con datos e Bueno. investigaciones que no hay solución. Pero estás hablando de psicópatas, no de asesinos. Cuidado, el asesino psicópatas- no tiene de remedio. psicópatas, él precisamente va a un centro de internamiento que crean Sí. en Inglaterra para asesinos psicópatas, Sí. que todos, y bueno, con casos espeluznantes lo que cuenta en el libro. Y bueno, incluso el más normal, el que se hace amigo, el que dice que precisamente lo que tú has contado, que al jurado le había engañado porque lo que quería es que no le condenaran a estar en la cárcel muchos años, sino que quería pasar una etapa en el hospital. Pues al final pues le hacen un juicio de nuevo, le hacen una revisión, le demuestran, dicen que no es un psicópata, que no es nada, y cuando sale a la semana ya mata de nuevo. Sí, y suele ocurrir, y ha ocurrido varias veces. Es más, los asesinos en serie estructurados suelen ser gente que tiene facilidad de palabra y son gente que se sabe expresar muy bien y saben engatusar. Sí, es otra característica de ellos. Son inteligentes, sí. Muy Bueno, inteligentes. Los desestructurados, que son los impulsivos, no tanto. Una pequeña pausa ya que tenemos a Julio Holgado al otro lado del hilo telefónico. Bueno, Julio Holgado en Los cazadores siempre son invisibles también conoce el perfil del genocida. Bueno, en los casos del asesinato de Lincoln, de Martin Luther King, de Kennedy. Del magnicidio, no del genocidio. Magnicidio, perdona, sí. Entonces, bueno, ¿encuentras algún nexo común, Julio? Pues yo aquí escuchando al experto, que es Gabriel, pues sí, la verdad que estaba yo reflexionando sobre el tema que yo conozco mejor, y en este caso, que ya que lo mencionas, pues Lee Harvey Oswald como asesino oficial de John Fitzgerald Kennedy, y que se ajustaría quizá a la categoría de asesino puntual, puesto que en principio solo asesinó una vez, a esos asesinos con ambición de justicieros, de misioneros, ¿no? Donde lo que les mueve es una motivación de hacer justicia dentro de su fantasía a la humanidad, ¿no? Pero sí es verdad que analizando un poquito más el caso de Oswald, y esto es lo que yo también le quiero preguntar aquí a Gabriel, pues encontramos una persona pues que tiene un pasado, una juventud, una niñez, pues digamos no fácil, más bien difícil, conflictiva, desarraigada, con una figura de padre ausente, con una figura de madre posesiva, con
con problemas, ¿no? Por tanto, ahí ya habría, digamos, una primera condición que se está cumpliendo. En segundo lugar, Oswald también tiene otra característica que podría empatar con los asesinos en serie, que es que ya hizo, teóricamente, otros intentos de asesinato. Se habla perfectamente con un general en el caso de Texas, y también incluso un intento que le tuvo que frenar su esposa con el presidente Nixon. Quiero decir con esto que, y aquí ya emplazo de nuevo a Gabriel y yo ya me callo, pero ¿cómo ve Gabriel el caso de Oswald, si se ajusta o no a un asesino en serie, aunque nunca haya sido catalogado como tal, en cuanto a que cumple parte de esos factores, ¿no? Infancia turbulenta, intentos reiterados de asesinato, afán de justicia mesiánica, y la segunda pregunta que también le traslado a Gabriel es si él cree que Oswald hubiera seguido asesinando y, por tanto, en definitiva, se hubiera convertido en un asesino en serie. Sí, bueno, tenemos que ser rápidos, Gabriel, porque tenemos hoy varias preguntas. Muy rápido. Lleva razón, Julio. En parte sí. Tiene algunas de las características, pero falla en la principal. Los asesinos en serie disfrutan plenamente. O sea, un asesino en serie, esa gratificación psicológica es fundamental, y además le gusta que sus víctimas sufran en la mayoría de los casos. O sea, ahí es donde Oswald... Lo que pasa es que, claro, Oswald era un asesino en potencia también. Tenía las mismas características básicas de un asesino en serie, pero no era un asesino en serie. Igual que los asesinos en masa, estos chicos que entran en los colegios y se ponen a matar a un montón de gente en un determinado momento, tienen también algunas de esas características: la humillación, los malos tratos, el sentirse apartados de la sociedad, pero no son asesinos en serie, son asesinos en masa. Su mente tampoco anda bien, está claro que no, pero son otro tipo de asesinos. Ellos se están vengando en realidad, que es lo que hacía en realidad también un poco Oswald, se estaba vengando de la infancia que había tenido y todo lo demás. O sea, llevas parte de razón, pero solo tiene algunas de esas características, le faltan otras. Sí, asesinos de impulso, por ejemplo, tú hablabas, es decir, ahora mismo acaba de ocurrir en Estados Unidos el caso de un chico que estaba jugando con las videoconsolas, los juegos, perdió y empezó a disparar a 3 compañeros porque había perdido. Simplemente no tiene empatía. Está claro. Es otro tipo de asesino. Entonces, en su cabeza hay un poco de la clasificación, porque seguimos. Hay sí, ya sé lo que querías preguntar, Jota, pero casi lo está contestando. Bueno, termina lo de contestar, casi lo acabas de contestar ahora. Pero bueno, muchos asesinos en serie parecen personas normales, y buenos vecinos, incluso buenos hijos y tal. Y sin embargo hay un momento en que algo les desata el deseo de matar y se convierten en gente sádica, incapaz de controlar sus impulsos. ¿Son incapaces de controlar sus impulsos? Esa es la pregunta fundamental. Algunos. ¿Y son capaces de parar una vez empiezan a matar? Eso nunca. Los asesinos en serie se clasifican en estructurados y desestructurados. Y luego algunos desestructurados con el tiempo se convierten en estructurados, van cogiendo, ahora explico lo que es cada una. Y los que tienen parte de cada uno, que hay algunos que se llaman mixtos porque tienen parte de uno y de otro, pues son más complicados de analizar. Los estructurados son los que planean concienzudamente los asesinatos, planean todo hasta la escena del crimen, disfrutan todo, disfrutan con el planeamiento. Son gente que intelectualmente tiene un intelecto alto. El famoso estrangulador de Boston, por ejemplo, ¿recuerdas? Que fue un caso muy importante. Has cogido justo uno que es problemático. Ah, qué curioso. Sí, porque Di Salvo no está claro que fuera el estrangulador, y luego por más motivos. Pero hay otros, que sí, hay muchos. Ted Bundy, Kemper, hay un montón, muchos. Estos asesinos estructurados lo planean todo, conocen además la ciencia forense normalmente. Preparan hasta la escena del crimen. Como podría ser el caso de Jack el Destripador. Claro. Ya has vuelto a decir otro conflictivo. Vale, estamos alumbrados. Jack el Destripador era más bien desestructurado. Es que tenía cosas de desestructurado, de impulsivo, y otras de estructura. Él conocía muy bien la cirugía, conocía la anatomía perfectamente. Pero dejaba los cuerpos en el mismo sitio, normalmente, dejaba los sitios, y era un poco por impulso. Aunque planeaba, aunque acosaba a sus víctimas, planeaba y las acababa matando. Pero de verdad el estructurado es mucho más, planea mucho más de lo pudo haber hecho Jack el Destripador.
se tiran mucho tiempo planeando, desarrollando sus fantasías, porque al final el asesino lo que hace es llevar a cabo sus fantasías de delirio, sus fantasías asesinas. Entonces pasa por varias fases y cuando ya da el paso de matar, estos estructurados tienen control sobre todo. Tienen control sobre la víctima, saben engatusarla, saben modificar la escena del crimen porque saben de ciencia forense, saben jugar con la policía, les encanta además salir en los medios de comunicación, mandarle notas a la policía, disfrutan con eso. ¿Hay algún caso? Muchos. ¿Alguno? El mayor, el asesino del Zodíaco, que nunca se le pudo coger, pero mató a mucha gente, y este hombre jugaba con la prensa como nadie, mandaba notas al ayuntamiento de San Francisco, decía que iba, bueno, en fin, tuvo en jaque y disfrutaba plenamente con eso, mandaba códigos que no pudieron ser descifrados, él jugaba y eso le encantaba, estaba claro que le encantaba. Hay otros asesinos que lo que les encanta en serie es que les encanta el momento de ver morir a la víctima, pero eso son cosas ya. Pueden ser estructurados o desestructurados. El estructurado es el que lo planea todo minuciosamente. El desestructurado es que se deja llevar más por el impulso asesino. Y luego tenemos también los misioneros y hedonistas. Tú, Julio, sobre misioneros y hedonistas, ¿quieres añadir algo o quieres comentar algo con Gabriel? Mira, el misionero sería el caso que comentaba de Oswald. Yo creo que Gabriel pues ya ha explicado perfectamente como lo ve, y yo sí estoy de acuerdo, pues que finalmente no es exactamente el perfil de asesino en serie completo. Y en el caso del hedonista, mira, es una figura atractiva, además desde un punto de vista literario, que encaja muy bien con esa anomalía psicológica y esa sensación de desquitarse y de cumplir con sus fantasías y sus carencias, ¿no? Y en ese sentido, pues me encantaría también que Gabriel nos pusiera algún ejemplo, porque finalmente el hedonista es el tipo que yo creo que mejor encaja con esa espiral destructiva y creciente que tiene siempre un asesino en serie. Y aquí no me dejará mentir Gabriel. No, es en la medida en que normalmente todo el ciclo de un asesino en serie, desde que va teniendo toda esa fantasía que después va materializando en un seguimiento a una víctima, en un acercamiento a una víctima, y ya después, cuando procede al acto de matar, después tiene un proceso como de arrepentimiento, de insatisfacción, ¿verdad? Y luego vuelve a repetirse otra vez todo el circuito. De manera que cada vez va creciendo más la intensidad de esta espiral y la frecuencia de los asesinatos. Creo que el hedonista encaja bastante ahí y creo que, francamente, es el perfil de asesino en serie más representativo. Que es uno de los más peligrosos. Lo que pasa, el asesino en serie nunca se arrepiente, Julio. Lo que pasa es que se enfría, digamos. O sea, él en Exacto, me refería, ese es el matiz. No es que se arrepienta, sino que se enfría por un tiempo. Durante un tiempo como en estado refractario hasta que otra vez se reinicia el ciclo, ¿no? Él con su última víctima ha matado a la novia que le dejó, a la madre opresora, a quien fuera. Cuando ya la ha matado, sufre como un enfriamiento, ¿no? Como un periodo de... se queda vacío. Tiene que buscar a otra figura que represente a quien él está matando de verdad. A esa madre opresora, por ejemplo. Tiene que buscarlo de nuevo. En ese periodo de enfriamiento queda como un momento de desconcierto, pero que puede durar días, puede durar horas. Seguís manteniendo que no tienen solución. O sea, seguís manteniendo el planteamiento de que la sociedad está siempre en permanente peligro. Un verdadero asesino en serie. Un verdadero asesino en serie. Yo creo que no tiene con solución. todas las de la ley. ¿Y la sociedad qué puede hacer ante esto? Nada, tenerlos encerrados. Por eso, con el debate que hubo aquí en España con la prisión revisable, pues bueno, los políticos... ahí, en mi opinión, en mi humilde opinión, patinaron bastante. Bueno, es que, es que los políticos suelen patinar bastante. Es que hay algún tipo de asesino que no puede estar en la calle, sintiéndolo mucho. Yo coincido con Gabriel absolutamente, y coincido también que los políticos a veces patinan, porque con todo lo que estamos comentando y el ciclo de comportamiento de un asesino en serie, queda claro que no va a haber nada que les detenga en esa espiral, ¿no?
No, un verdadero asesino en serie cuando empieza a matar no para. Algunos se entregan, como Kempes y algunos más. O el asesino, ¿os acordáis del asesino de la Baraja? Se entregó aquí en España. El asesino de la Baraja, iba a decir. Sí. Efectivamente, se entregó él. Se acaban entregando porque ya llega un momento en que, bueno, si no me detienen, me tengo que entregar yo. Por su proceso mental, ¿no? Esto no le gusta jugar con la policía. No le gusta jugar con los investigadores. En realidad quieren que les detengan, pero interiormente quieren parar, pero ellos no pueden. Entonces la única forma de parar es que les detengan. Y Kempes, por ejemplo, después de secuestrar y matar a varias estudiantes que hacían autostop y de había matado previamente a sus abuelos tiempos atrás, cuando era más joven, pero de matar a su madre y a una amiga de su madre, después de eso se va casi a otro estado, pero acaba llamando a un policía que conocía, porque él se llevaba muy bien con la policía, curiosamente. Yo animo a los oyentes que les gusten estos temas. Hay muy buenos documentales en YouTube. Ahora, también les digo que algunos son duros, pero a quien le guste el tema, en YouTube hay buenos documentales y verán qué curiosos son estos personajes. Bueno, y nos queda nada, ya no nos queda casi ni un minuto, pero ya para terminar, como ya he dicho, van a ser por lo menos 3-4 programas más los que dedicaremos. Arrancaremos en la parte 3 sobre las distintas fases del asesino. En la fase de aura, fase de búsqueda, fase de seducción, fase de caza, de captura y de asesinato. Y luego hay una última fase también después, ¿no? Que es la fase de presión, creo recordar. Sí. Entonces, bueno, si nos puedes simplemente resumir para enlazarlo cuando continuemos en el siguiente programa con estas fases del asesino. Bueno, pues la de aura es la fantasía. Luego, llámalas como quieras, pero lo que hace el asesino en realidad es tiene una fantasía, se dedica a imaginar esa fantasía, da el paso de empezar a buscar su víctima dentro de esa fantasía. Algunos se quedan ahí, se conforman con eso y no se convierten en asesinos. Otros siguen y aparte de haber elegido y engatusado a su víctima, entonces ya van a cazar a su víctima. En el momento que ya la tienen es cuando se quitan la careta, en ese momento ya, cuando ya la van a agredir, y normalmente pues tardan en matarla y disfrutar con ese momento, y el momento ese de depresión es lo que habíamos hablado antes. Una vez que matan a la víctima, pues bueno, han cumplido parte de su fantasía, pero no tienen que tener más. O sea, a mí me preocupa mucho, y creo que también lo tocaremos en futuros programas, me preocupa mucho, y creo que a los oyentes les preocupará también, me preocupa mucho esa no posibilidad de rehabilitación, esa situación de peligro permanente para la sociedad, para individuos y para muchos niños inocentes, asesinos que secuestran, que violan, en fin, matan después. Eso me preocupa mucho y creo que plantea y debería plantear un debate, porque claro, hay muchas cosas implicadas ahí en ese tema, y yo creo que el buenismo e incluso, digamos, la ética, incluso para muchas personas, la religiosidad, etcétera, etcétera, pues lleva actitudes que evidentemente son imposibles de mantener. Yo creo que lo que hay que hacer es hacer caso a los especialistas que saben, psiquiatras y psicólogos clínicos y otros personal, criminólogos que saben mucho de esto. Algunos psiquiatras, porque hay algunos psicólogos clínicos bueno, estamos que fuera de tiempo. Estamos fuera de tiempo. La rehabilitación. Caso a los profesionales. Tengo que cortar. Bien, en el siguiente programa arrancaremos, si os parece, con esas 6 fases. Lo desglosaremos con más tranquilidad. Pero tenemos que cortar porque se nos acaba el programa, el tiempo y demás. Tengo que dar gracias, Julio Holgado, al otro lado del hilo telefónico. Gracias, Gabriel. Gracias y un saludo, Julio. Y gracias, Emilio. Gracias a ti y a todos vosotros. Bueno, y vamos a publicidad y continuamos con Cazadores de Duendes. El 22 de noviembre de 1963 murió asesinado el presidente John Fitzgerald Kennedy. El 24 de octubre de 2017 han sido desclasificados los penúltimos documentos reservados sobre el caso. Aún restan 200 documentos sin desclasificar. Sumérgete en el misterio del crimen sin resolver más importante del siglo XX. Los cazadores siempre son invisibles es la novela de Julio Holgado, que te acerca con habilidad a los entresijos del caso desde el entretenimiento y el suspense. Los cazadores siempre son invisibles maneja con rigor las más avanzadas investigaciones sobre el magnicidio de Kennedy y las intenciones últimas de sus protagonistas. Una novela sorprendente y eficaz.
Los cazadores siempre son invisibles, de Julio Holgado, una novela publicada por Ediciones Atlantis, ya a la venta en Amazon y las principales librerías y cadenas comerciales. ¿Qué ocurre cuando la mujer de tu vida desaparece? ¿A qué estarías dispuesto para ir en su búsqueda? Te quiero, de José Luis Pérez Sand, una novela romántica publicada por Ediciones Atlantis, donde sus protagonistas serán capaces de superar el tiempo y la distancia. Te quiero, un libro donde sus personajes sacrificarán incluso la propia vida por la felicidad del ser amado. Te quiero, de José Luis Pérez Sand, ya disponible en las mejores librerías. Conoce Activa Psicología, un centro de psicoterapia que trabaja día a día por mejorar la calidad de vida en niños y adultos. Profesionales con amplia experiencia, atención personalizada y un trato cálido y humano son nuestras señas de identidad para ayudarte en todos los problemas psicológicos. Llámanos al 91 446 47 48 y entra en activapsicología.com. Estamos muy cerca de ti. 91 446 47 48, Glorieta de Bilbao 1, Madrid. Activa Psicología. Psicólogos de confianza. Centro autorizado por la Comunidad de Madrid. 91 446 47 48, Glorieta de Bilbao 1, Madrid. activapsicología.com. Hay libros que cambian una vida y se conservan para siempre. Contrapensamientos, de Emilio Porta. Un pequeño gran libro editado por Ediciones Atlantis que te ayudará a ver un poco más allá y mejor las cosas que te rodean. Contrapensamientos, un pequeño gran libro que te hará ver todo con otra perspectiva. Pídelo en las mejores librerías. Cada página te abrirá nuevos horizontes. Contrapensamientos. Hola, me llamo Raúl Álvarez Resta y escribí mi primer libro con 5 años, pero ya he cumplido los 6. Y se titula Dragones en la selva. Y ya a la venta en las mejores librerías. Es un libro de fantasía para niños de 5 a 9. Y recuerden, dragones en la selva. Cazadores de duendes. Solo algunos libros esconden un duende dentro. Hoy cazaremos algunos de esos libros y duendes aquí, en Planetas y Atlántidas. Bueno, ya en Cazadores de Duendes, dando un giro muy grande, vamos a hablar de los premios Atlantis, la Isla de las Letras, de los finalistas de novela histórica de esta 9ª edición, que se fallara el 30 de noviembre de 2018 en AFNAC de Callao, en Madrid. Antonio Castillo Olivares Reixa, jurado de novela histórica de estos premios Atlantis 2018, nos va a hacer un repaso de las obras finalistas. Buenas tardes, Antonio Castillo. Buenas tardes, Jota. Pero que no, como no está fallado, que no se te note, claro, evidentemente. No, claro que no voy a decir. Claro, tienes que hablar de las obras. Bueno, hombre, claro. Bueno, primero, ¿qué títulos y autores tenemos este año como finalistas de los premios Atlantis? No hay que olvidar, son libros que se publicaron el año pasado, en 2017. Los libros, bueno, se hace una selección desde la editorial y esa selección se pasa a distintos miembros del jurado. Pero bueno, yo quiero que nos hables de esos títulos y autores que tenemos este año como finalistas. Bueno, este año nos has dado 6 finalistas. Ha aumentado el número, ¿no? Ha aumentado el número, sí, para haceros trabajar más. Y el caso que la calidad de los libros de Atlantis cada vez va en aumento. Es mayor, hay un fondo editorial impresionante. Sí, aquí hay libros ya muy buenos. Muy buenos. Voy a decir así brevemente los 6 títulos y sus autores. Jason C., El Mercader, que lo ha escrito José Antonio Muñoz Gil. Persa Invicta Venus, que lo ha escrito Juan Solaz. De Juan Solaz, sí. El Capote y la Bata, de Jesús Díez. Sí. Entre las cenizas, de Beth Lasker. César Vive, de José Luis Sanz Vela. Y Desde el Lobo Gris, de Ramón Valls. Bueno, muy buenas las 6.
comentar que mi sistema, que ya lo he explicado en alguna ocasión, es que yo leo. Cuéntalo. Leo los 6 libros a la vez y todos parten de 100 puntos, o sea, todos parten de la perfección y según voy encontrando fallos literarios, pero también cosas que considero que pueden aburrir o, en fin, cosas que me van disgustando, pues les voy quitando en una tabla, les voy quitando puntos, ¿no? Ahora mismo, la verdad, Jota, llevo leído entre un 10 y un 20% de los 6. Y hay 3 que ya destacan, están en cabeza, y otros 3 que se van... No voy a decir, por supuesto, porque además hasta el rabo todo es toro. Y ahí llevo leído un 10 o un 20% de esos libros. Según avance la lectura, alguno que está ahora un poquito, se está descolgando, puede subir arriba. Está muy bien, estoy disfrutando con los 6 libros. Son muy buenos. ¿Y coinciden en una misma línea o son temas muy diferentes? No, porque hay son muy algunos distintos. incluso que conjugan distintos géneros, Sí, ¿no? sí, El sí. histórico con el policíaco. Sí, por ejemplo, desde Lobo Gris, para mí más policíaco que histórico, pero bueno. César Vives de ciencia ficción. Conjuga con la ciencia historia. ficción con historia, sí. Entre las cenizas sí es más histórico, pero bueno, es muy reciente porque es de la posguerra, ¿no? Y perdón, estoy hablando entre Capote y la Bata. Entre cenizas es de persecución a las familias judías en Polonia, y eso está bien. El Persa Invicta Venus es como una saga familiar muy entretenida. Y bueno, como es también después de la Segunda Guerra Mundial, más o menos, la posguerra, pues se puede decir que es histórica, pero yo las novelas que son de épocas tan recientes no las considero típicamente históricas. En mi opinión, ¿no? Bueno, ahí es complicado definir el abanico dentro de los límites de la y novela las fronteras histórica. de muchas novelas. Yo que he sido jurado de otros años, encuentro la labor del jurado tremendamente difícil, porque además tú has citado esos libros, pero yo que he presentado algún otro también, es que realmente el fondo editorial de Atlantis es espléndido, o sea, tiene el nivel de calidad de algunos de los libros y autores de Atlantis, es sinceramente de lo mejor que se edita en España. No sé, hay algunos que son muy buenos, muy buenos. Bueno, ¿y qué es lo más difícil, Antonio, a la hora de ser jurado? ¿Es difícil ser imparcial? Es muy difícil, la subjetividad... Es muy difícil de salir de ella, porque yo que sé, hay temas que te pueden molestar un poco, ¿no? Y luego hay temas que te gustan mucho y claro, los valoras más. Hay que huir de eso, Pero es muy difícil. No obstante, la que gane será realmente la que más me guste, claro. Obviamente. La que más me guste y que esté literariamente muy bien escrita. Pero eso es importante para que lo sepan los autores que son seleccionados y el que no gana el premio. Yo lo he dicho muchas veces cuando hemos hablado en las presentaciones. Es decir, el hecho de que una gane el premio no significa que sea la mejor, sino que realmente la objetividad no es siempre un conjunto de subjetividades, no existe la objetividad, y entonces pues un jurado pues depende también de su propio modo de ver la obra, de sus propias experiencias, de su propio concepto de la literatura, de que le guste una obra más estructurada o menos estructurada, en fin, hay muchos elementos, pero evidentemente lo que sí puedo asegurar, y yo lo digo porque lo puedo asegurar porque me conozco a mí como jurado cuando lo he sido y a los que son jurado ahora en este año, es que está clarísimo que hay una imparcialidad absoluta. Es decir, hay una imparcialidad. Sí, porque lo raro es que coincidamos, de hecho. O sea, una imparcialidad. Decir, cuando seleccionamos en la editorial los finalistas, bueno, a lo mejor en un 10% coincidimos con el que luego el jurado elige, pero es lo raro que coincidamos, Yo ¿no? voy a decir otra cosa. Hay una única mujer entre los 6 autores. Imagino que es un porcentaje, pues es una casualidad, ¿no? Otros años ha habido más. Sí, otras veces ha habido incluso más mujeres que hombres en algún tema. Pero es que vamos a ver, esto del 50% y de la paridad y tal, no, es que lo voy a decir porque es que me indigna realmente. Es decir, lo que hay que juzgar no es que el autor o autora, sea hombre o mujer. Y lo mismo en una profesión, en un trabajo. Es el valor que tiene y la capacidad que tiene para ejercer el trabajo. Y lo otro, pues bueno, se da por añadidura. Y ya está. Es que yo, a mí, sinceramente... Puede ganar y
mira que admiro a la mujer y he trabajado con una cantidad de mujeres y soy un declarado admirador de la mujer en el trabajo y de la igualdad, pero es que evidentemente ya cansa un poquito el tema. Se nos De acaba hecho, el años tiempo. seguidos dando el premio a mujeres, pero Sí. porque eran las mejores novelas, no porque fueron No porque mujeres. sean mujeres. Bueno, Claro. se nos acaba el tiempo, chicos. Bueno, seguiremos hablando de los premios Atlantis y en cualquiera de los casos, durante estos 3 meses vamos a estar promocionando a cada uno de los finalistas, entrevistando tanto al jurado como a los finalistas, con lo cual yo creo que eso ya también es un gran premio para todos y cada uno de ellos, ganen o no. Así que bueno, gracias Antonio Castillo. Es que no es, Gracias Emilio Porta, pero digo simplemente para que no me malinterprete nadie. No solamente soy un gran admirador de la mujer, he trabajado con ellas, considero que incluso la mujer es superior al hombre en muchísimos aspectos, pero lo que creo realmente es que el tema es un tema cualitativo, no cuantitativo. Bueno, tenemos que decir adiós. Gracias Teresa, gracias Gabriel y gracias Manuel. Los vemos la semana que viene aquí en Planetas y Atlántidas. El 22 de noviembre de 1963 murió asesinado el presidente John Fitzgerald Kennedy. El 24 de octubre de 2017 han sido desclasificados los penúltimos documentos reservados sobre el caso. Aún restan 200 documentos sin desclasificar. Sumérgete en el misterio del crimen sin resolver más importante del siglo XX. Los cazadores siempre son invisibles es la novela de Julio Holgado que te acerca con habilidad a los entresijos del caso desde el entretenimiento y el suspense. Los cazadores siempre son invisibles maneja con rigor las más avanzadas investigaciones sobre el magnicidio de Kennedy y las intenciones últimas de sus protagonistas. Una novela sorprendente y eficaz. Los cazadores siempre son invisibles, de Julio Holgado, una novela publicada por Ediciones Atlantis, ya a la venta en Amazon y las principales librerías y cadenas comerciales. ¿Qué ocurre cuando la mujer de tu vida desaparece? ¿A qué estarías dispuesto para ir en su búsqueda? Te quiero, de José Luis Pérez Sand, una novela romántica publicada por Ediciones Atlantis, donde sus protagonistas serán capaces de superar el tiempo y la distancia. Te quiero, un libro donde sus personajes sacrificarán incluso la propia vida por la felicidad del ser amado. Te quiero, de José Luis Pérez Sand, ya disponible en las mejores librerías. Conoce Activa Psicología, un centro de psicoterapia que trabaja día a día por mejorar la calidad de vida en niños y adultos. Profesionales con amplia experiencia, atención personalizada y un trato cálido y humano son nuestras señas de identidad para ayudarte en todos los problemas psicológicos. Llámanos al 91 446 47 48 y entra en activapsicología.com. Estamos muy cerca de ti. 91 446 47 48, Glorieta de Bilbao 1, Madrid. Activa Psicología. Psicólogos de confianza. Centro autorizado por la Comunidad de Madrid. 91 446 47 48, Glorieta de Bilbao 1, Madrid. activapsicología.com. Hay libros que cambian una vida y se conservan para siempre. Contrapensamientos, de Emilio Porta. Un pequeño gran libro editado por Ediciones Atlantis que te ayudará a ver un poco más allá y mejor las cosas que te rodean. Contrapensamientos, un pequeño gran libro que te hará ver todo con otra perspectiva. Pídelo en las mejores librerías. Cada página te abrirá nuevos horizontes. Contrapensamientos. Hola, me llamo Raúl Álvarez Resta y escribí mi primer libro con 5 años, pero ya he cumplido los 6 y se titula Dragones en la selva y ya a la venta en las mejores librerías. Es un libro de fantasía para niños de 5 a 9 y recuerden, dragones en la selva.